Buenos días, familia Epicentro, Ríos de Agua Viva. Qué gusto poder saludarles en esta mañana y llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, con esta transmisión especial de este día viernes, conocido como Viernes Santo. Bueno, todos los días realmente son santos, pero este es un viernes muy especial y particular. Hoy estamos conmemorando y recordando el día en el que el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario para dar allí el pago por nuestros pecados. Es decir, el castigo que merecían nuestros pecados, Él lo tomó por amor. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan y capítulo 3. Este texto que ha sido conocido tan ampliamente. Este texto que se conoce como el corazón del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa propiciación, de esa ofrenda, de quién tomó nuestro lugar y por qué fue necesario que tomara nuestro lugar. La Biblia dice, todo esto fue por amor a ti y por amor a mí. Por amor a unos seres humanos caídos, por amor a una naturaleza rebelde, por amor a una actitud pecadora de cada uno de nosotros. Es decir, sin que nosotros lo mereciéramos, sin que hubiese en nosotros razón por la cual Dios quisiera salvarnos, no en nosotros, sino en su naturaleza, en su carácter, en su esencia. Dios es amor. Y la cruz es la más grande evidencia y señal del amor de Dios por cada uno de nosotros. Yo le invito para que oremos en este momento y pidamos a Dios que al estudiar y meditar en su palabra, Dios sea hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Padre, venimos ahora en este momento delante de ti para pedirte que nos des entendimiento. Por favor, alumbra nuestro entendimiento con tu luz, con la luz de tu palabra, con la luz de tu verdad. Déjanos hoy no solamente conocer, sino entender tu gran amor, conocer tu gran amor, comprender tu gran amor. Y hoy pido que ese amor abrace, arrope a cada persona. Hoy pido, Padre, que ese amor sea como lluvia, que traiga, Señor, paz a nuestro corazón, que traiga gracia a nuestras vidas y que traiga favor a nuestras vidas. Padre, extiende tu mano sobre cada uno y sobre cada una, y por medio de tu Espíritu, hoy enséñanos tu palabra, pues venimos, Señor, a ti para ser instruidos y enseñados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Y continuando con la lectura de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. En este pasaje la Escritura da por sentado, da por cierto, que toda la humanidad está en condenación. Es la condición en la que la humanidad cayó desde el primer hombre que desobedeció y desconfió de la palabra de Dios y se rebeló contra la voluntad de Dios. Perdió la comunión con Dios, perdió el ser hijo de Dios y tuvo que salir. Delante de Dios no puede habitar la injusticia, el pecado y la maldad. Él es un Dios santo, santo, santo. Pero desde aquel momento en el huerto de Edén, cuando el pecado entró a la humanidad y trajo toda esta consecuencia de quebranto, lloro, aflicción, maldad, pecado, enfermedad y condenación eterna, desde ese mismo momento el Señor
habló acerca del plan de salvación y de redención. De antemano, desde antes de que Dios fundara el mundo, la Escritura dice que ya había dado a su Hijo para nuestra salvación. Desde antes de haber creado Dios al hombre, Dios sabía que el hombre, al hacerlo libre en su decisión, el hombre escogería no seguir su instrucción y su consejo. Pero desde allí Dios había planeado el plan de salvación, el plan de redención, a través de la persona de su Hijo Jesucristo. La Escritura dice que allí Dios les vistió con pieles de animales. Es decir, fue necesario un sacrificio. Fue necesario la muerte de un animal para quitar la piel y ponerla sobre Adán y sobre Eva. Y allí el Señor dijo que uno que nacería de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente para siempre. Y desde allí se habló de la buena noticia de un Salvador, de un Redentor, conocido como el Mesías, el anunciado por Dios, aquel que terminaría para siempre con el poder del pecado y de la muerte que había venido sobre la humanidad. Y estamos refiriéndonos a Jesús. Luego de ser manifestado el Hijo de Dios, de que Él viniera a este mundo, cuando el tiempo de Dios así lo había establecido, se cumplió el tiempo en el que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nació, creció, vivió y por el poder del Espíritu Santo manifestó esa naturaleza divina, aunque era 100% humano y hombre como tú y como yo. Y los evangelios dicen que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo saliera de esa condición de condenación a una salvación eterna, a una condición de restauración eterna con Dios. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Entonces, ¿por qué el mundo estaba condenado? El texto dice, porque el mundo amó más las tinieblas que la luz. En esto consiste la condenación, dice el verso 19, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron el hacer lo malo, amaron el obrar en maldad y no amaron la obediencia a Dios. No escogieron el obedecer a Dios. No está en nuestra naturaleza amar lo bueno. Escogemos por naturaleza pecaminosa el hacer lo malo y el amar y abrazar lo malo. Pero estando en esa condición, el Señor envió a su Hijo para salvarnos. Él no lo envió para condenarnos, lo envió para salvarnos. La condenación no la trajo Dios, nosotros la escogimos. Nosotros abrazamos el pecado y el pecado lleva consigo mismo una consecuencia, castigo y muerte eterna. Por eso es que el Hijo de Dios tuvo que abrazar la cruz para que recibiera la muerte, el castigo y la muerte, para podernos ofrecer mediante la fe en su nombre la salvación. Y de eso se trata este día que conmemoramos y que recordamos. La palabra de Dios nos muestra que en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se narra lo que sucedió un día como hoy. El día de ayer vimos por la palabra de Dios los acontecimientos que tuvieron lugar al día de jueves de esa semana de la pasión del Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 27, versos 1 al 61, encontramos lo que sucedió el viernes, el día que el Señor fue a la cruz. En el Evangelio de Marcos lo encontramos en el capítulo 15, en los versos 1 al 47. En el Evangelio de Lucas lo encontramos en el capítulo 22, de los versos 66 al 71. Y también en el capítulo 23, del verso 1 al verso 56. Y en el Evangelio de Juan lo encontramos en el capítulo 18, en el verso 28 al 40, y en el capítulo 19, en los versos 1 al 42. Puedes tomar nota para que luego en casa, en familia, como tenemos ahora esta oportunidad de estar en nuestros hogares y en nuestras casas sin la posibilidad de salir, pues podamos en este día leer, estudiar y meditar en estos acontecimientos. Son varios los sucesos y los acontecimientos, y realmente faltarían horas
para poder hablar de cada uno de estos momentos que narran los evangelios. Pero al final del evangelio de Juan, el escritor, quien es el mismo apóstol Juan, que los evangelios testifican que fue el único que estuvo allí cerca de Jesús y estuvo allí al pie de la cruz y estuvo junto con las mujeres y con María, la madre del Señor, estuvieron allí en el momento de su muerte y estuvo también acompañándoles para cuando le bajaron de la cruz, le envolvieron en estos lienzos de lino y le llevaron allí a la tumba que José de Arimatea había prestado. Juan, allí al final de su evangelio, nos dice lo siguiente, capítulo 20, versículo 30 y 31. Por favor, toma nota de este texto. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las cosas que sucedieron, las cosas que ocurrieron con Jesús, tienen un propósito. Son señales, señales del amor de Dios al mundo, señales de la obra de redención de Dios para con el mundo, señales de la oferta o el ofrecimiento del perdón gratuito para la humanidad de nuestros pecados mediante algo, la fe en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Esta palabra, tú debes de conocerla. Esta palabra debes de leerla. Esta palabra debe venir al conocimiento tuyo para que tú mismo tomes una decisión. ¿Crees o no crees? Y si crees, la Escritura dice, no eres condenado. Si no crees, la Escritura dice, de antemano ya estabas condenado. Es decir, que la fe es la que nos permite salir de la condición de condenación eterna a la que Dios nos ofrece, perdón y salvación por la eternidad. Pero es mediante la fe, mediante la fe. Estas cosas se han escrito para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías prometido, el Cristo, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Así que vamos a la lectura de las cosas que sucedieron. Evangelio según San Lucas y capítulo 22. El versículo 66 dice: Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días
también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido con el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Nos hemos tomado el tiempo para poder leer completo en el Evangelio de Lucas cómo se registra el acontecimiento de la crucifixión del Señor. Bueno, primero del injusto juicio que le hicieron y de cómo le sentenciaron a muerte cuando con claridad no había en él razón para llevarle a la muerte. Luego a la cruz y luego allí entregó su vida y su espíritu y luego fue puesto en el sepulcro. Mis amados, al leer en este texto encontramos varias cosas en las que podemos reflexionar y meditar. Y también encontramos aquí algunos tesoros de la fe, algunos aspectos muy importantes que en este día es prescindible que nosotros que es imprescindible que nosotros miremos aquí en la palabra del Señor. Lo que dice la Escritura es que los mismos que le entregaron a Pilato fue su pueblo, a quienes vino, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios no son los engendrados por hombres humanos, por linaje, ni por sangre, ni por voluntad de hombre o de mujer, sino por Dios. Así que no se es hijo de Dios porque hayamos nacido humanos. Hay gente que utiliza la palabra o la frase cristiano y es casi como un sinónimo de humano. No. Los seres humanos no son cristianos porque nacieron humanos. Los seres humanos somos creación de Dios, pero nos hacemos cristianos mediante la fe en Jesucristo el Señor. No se es cristiano, no se es hijo de Dios porque descendamos de una familia de creyentes, porque descendamos del linaje de los israelitas, el pueblo escogido de Dios, o porque aún nos llamemos judíos conversos. No se es hijo de Dios por la tradición. No se es hijo de Dios porque en casa o en familia nuestros antepasados hayan seguido diversas costumbres o tradiciones que hayan guardado con severidad y con rigurosidad. No se es hijo de Dios por nada de esto. Se es hijo de Dios por la fe y por recibir aquel que vino. El pueblo del Señor, la descendencia de Abraham, su escogido y amigo, le rechazó. La casta religiosa de la época le rechazó. Los principales del pueblo judío le rechazaron. Y hay una escena
cuando los judíos, sabiendo que no tienen razón para sentenciarle a muerte por cuestiones de su fe, entonces acusándole con mentiras, le traen a Pilato para que Pilato pueda dar la sentencia de muerte sobre Jesús. Y allí está Pilato, y frente a Pilato está Jesucristo, y aparece en escena un hombre que es acusado de sedición y de homicidio. Un hombre que tenía todo el derecho de ser juzgado y sentenciado según la ley a esta condenación, a la muerte. No era la muerte de horca, no era la guillotina como en otras épocas se utilizaba, sino que los romanos habían establecido este tipo de muerte, que era la muerte de la crucifixión, de llevar a las personas a la cruz y mediante un intenso sufrimiento, dolor y agonía, allí perecían o morían estas personas. Y esto a manera de que la población o la gente tuviera respeto por las leyes y pensara dos veces o más si quería transgreder las leyes de los romanos. Allí está Barrabás y allí está Jesús. Y cuando Pilato pregunta: ¿a quién quieren que les suelte? Pues tengo costumbre en cada fiesta especial de ustedes los judíos soltarles un preso. Y toda la muchedumbre, toda la gente que estaba allí, gritó a una sola voz: suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato dijo: ¿qué hacemos con Jesús?, todos ellos volvieron a gritar a una sola voz: crucifícale. Así es el mundo. Apenas escasos días atrás, la gente había estado celebrando con júbilo el momento de la llegada de Jesús a Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando colocaron en el camino ramas de los árboles y los mantos de ellos mismos los quitaban y los colocaban en el camino para que Jesús, que venía en aquel burrito entrando a Jerusalén, todos le aclamaban diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Así es la condición de nuestro corazón. Así es la condición de nuestra alma. Ustedes recordarán que el mismo Pedro le dijo al Señor: Señor, yo no te dejaré, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a negar. Y esa misma noche, antes del amanecer del siguiente día, el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Habrás negado con maldición que me conoces. Dios conoce el corazón del hombre y conoce el corazón de cada persona. Y Dios sabe que únicamente el poder de su redención, de su gracia y amor, puede salvarnos de esa condición. Esa es la peor enfermedad que está viviendo la humanidad. Se llama pecado. La más grande pandemia no es por causa de un virus biológico, es por causa de esa condición del pecado en el corazón, en la mente y en el interior de cada uno de nosotros. Pecado con el que nacemos, pero aunque nacemos con una conciencia limpia, nos pervertimos porque escogemos hacer lo malo y abrazamos hacer lo malo. Allí en la persona de Barrabás está el mundo entero representado. Todos los que merecen ir a la muerte, por gracia, Jesús va a la cruz y un hombre que está sentenciado a la muerte es soltado y es dejado en libertad. A simple vista eso pareciera injusto, pero de eso se trata la gracia de Dios. No de que pasa por alto su justicia, sino que el amor entra en acción para que se cumpla la justicia, porque otro toma el lugar del condenado. Y en este caso, quien tomó el lugar del condenado es Jesucristo el Señor. Luego, cuando le vienen a crucificar, dice la Escritura que habían otros 2, también sentenciados a muerte. Por eso las imágenes siempre muestran 3 cruces en aquel monte de la calavera. La Escritura dice que había uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la tradición nos habla de el crucificado bueno y el crucificado malo. El malhechor bueno y el malhechor malo. El ladrón bueno y el ladrón malo. Mis amados, ninguno de los 2 era bueno. Ambos estaban allí porque estaban recibiendo el castigo merecido por sus acciones. Pero también allí está representada la humanidad entera. Solo hay 2 alternativas: lo recibes o lo rechazas.
¿Crees en Él o no crees en Él? Solo estamos en una de las dos alternativas. Yo me pregunto en este día, ¿en cuál lugar estás tú? ¿Con cuál de los dos crucificados te identificas? Ambos eran pecadores. No había uno más bueno que el otro, menos malo que el otro. Ambos eran pecadores. Ambos merecían ir a la cruz. Pero la diferencia está en que uno supo reconocer su pecado, supo reconocer su maldad y supo confesar y decir que lo que estaba a punto de recibir, la muerte, era justo lo que merecía por sus acciones. Y eso es lo que le abre la puerta de la salvación, para que luego, al decir: Señor, confío en ti, Jesús le prometa la salvación eterna. Y en palabras del Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con cuál de los dos crucificados tú te identificas? ¿Con el pecador que reconoce su pecado y pone su fe en Jesús? ¿O con aquel pecador que solo se atreve a injuriarle y escarnecerle para decirle: si verdaderamente eres quien dices ser, entonces demuéstralo bajándote de la cruz y bajándonos a nosotros de la cruz? Ese crucificado representa al resto de la humanidad, que no quiere reconocer su pecado, sino que también se atreve a decirle a Dios: no merezco el castigo justo que tú has hablado que merecen mis pecados. Quítame ese castigo, no quiero recibir el castigo. Esa es la humanidad que no se salvará. Esa es la humanidad que no recibirá el ofrecimiento gratuito del perdón y la salvación que Dios envió a través de su Hijo. Esa es la humanidad que en Juan capítulo 3 Jesús dijo: unos son los que se salvan, otros son los que se condenan. ¿Quiénes se condenan? ¿Los malos? No, los malos y pecadores también se pueden salvar. La diferencia es reconocer nuestro pecado, humillarnos, decirle: Señor, aún si tú nos castigaras por la eternidad, eso sería justo, porque es lo que merecen mis acciones pecaminosas y mi rebelión y mi actitud contra ti. Pero yo te pido que me perdones, reconozco mi pecado. Señor, yo quiero recibir tu perdón y yo quiero ser salvado por ti. Esa es la diferencia. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Pero Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En este momento la ciencia médica, la ciencia está en búsqueda. La comunidad científica está en búsqueda de la vacuna contra este COVID-19. Hace casi 2000 años, Dios envió encapsulado en un cuerpo humano la vacuna para el mundo entero, de la peor plaga, de la peor pandemia, del peor virus que condenó a la muerte al mundo entero y se llama el pecado. Si la vacuna estuviera delante de ti y tú supieras que estás contagiado y tú supieras que los pronósticos por causa del contagio es que vas a morir, ¿qué harías con la vacuna? ¿Tenerla contigo en tu mano? ¿Colgártela en un cuello? ¿O tomártela? ¿O aplicártela? ¿O traerla dentro de tu cuerpo? Eso es lo que tienes que hacer el día de hoy con el Señor Jesucristo. Recíbele en tu corazón. Reconoce que eres pecador, pero también reconoce que Él es el Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Con tu corazón cree y con tu boca confiesa que Él es tu Salvador y tu Señor. Y las mismas palabras que pronunció Jesús para aquel malhechor en la cruz también serán para ti en este día. Salvación y vida eterna, perdón y redención. Estarás conmigo en el paraíso. De eso se trata este día, amados del Señor. Y yo quiero que terminemos ahora adorando al Señor y dando gracias, interpretando la letra de este canto que es muy acorde a este momento. La Biblia dice que el precio que se derramó, que se entregó, que se dio para nuestra salvación fue la vida del Hijo de Dios. Y la Escritura dice que la vida del hombre está en la sangre. Por eso fue necesario que Jesús, a través de cada herida, de cada laceración y del costado traspasado,
derramara hasta la última gota de su sangre. Ese es el precio que Él pagó por nuestros pecados. Vamos a adorarle en este momento y vamos a decirle: gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por esa preciosa sangre que derramaste por mí, Señor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre yo por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluya por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluya por amor.
Señor, cuántas gracias te damos por tu preciosa sangre. Cuántas gracias te damos por tu preciosa sangre, Señor. Por la vida que entregaste, tu vida que derramaste allí en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. También dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. También dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, está hablando acerca de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso en este momento podemos dar gracias a Dios, porque ha sido el precio de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el que nos ha comprado y nos ha rescatado. En la Biblia aparece una palabra redención. En nuestra época actual, quizá la palabra redención para muchos carezca de un significado y otros no lo comprendan correctamente. Pero en los días bíblicos la palabra redención era un término que se utilizaba en las transacciones económicas, en la compra y en la venta de esclavos. Cuando alguien pagaba el precio para comprar un esclavo y ponerlo en libertad, se llamaba redención. Redención es el pago para adquirir algo que pertenecía a otro y que ahora posee este nuevo dueño, quien lo está adquiriendo, quien lo está comprando. Dios nos compró. Habíamos sido vendidos por el pecado a Satanás, a quien tenía por el pecado el imperio de la muerte. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, por su muerte, le quitó las llaves, es decir, le quitó la autoridad sobre la muerte. Y por eso es que nosotros recordamos que el Hijo de Dios no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó victorioso entre los muertos, para decir al mundo entero que en Él y por Él nosotros tenemos la promesa de la resurrección de los muertos y la promesa de la salvación eterna. Yo quiero invitarte a que en este día, si reconoces que eres un pecador, pero que no le has recibido en tu corazón como tu Salvador, le has entregado tu vida para que Él sea tu Señor, yo quiero guiarte a través de esta oración para que ahora mismo te reconcilies con Dios. Ahora mismo, si lo que has escuchado y lo que has leído, como dijo el escritor del Evangelio de Juan, estas cosas se han escrito para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Si tú crees todas estas verdades, entonces yo te invito a que puedas, mediante esta oración, reflejarlo en tu corazón y decirle hoy: Señor,
Yo quiero que mi vida cambie para siempre. Porque este es el día que Jesús puede cambiar tu eternidad. Este es el día en que tu eternidad va a cambiar para la gloria de su nombre. Así que ora conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que la cruz sería el lugar justo que merecen mis acciones, mi maldad y mi pecado. Yo reconozco que soy pecador y confieso mis pecados. Pero también vengo a ti, Señor, como Salvador, para que tú salves mi vida. Sé que estoy en condenación por causa de mi maldad y mi pecado, pero hoy pongo mi fe y mi confianza en ti. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo en mí como mi Salvador. Y desde hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que a partir de hoy, Señor, mis pecados sean lavados con tu sangre. Quiero que a partir de hoy mi relación con el Padre sea restaurada. Quiero recibir esa reconciliación mediante tu sacrificio, tu vida y tu entrega y tu sangre derramada en la cruz. Con esa sangre límpiame, Señor. Lávame de mi pasado, lávame de mi maldad y hazme hoy un hombre nuevo, una mujer nueva. Hazme hoy un hijo de Dios. Te recibo por la fe y creo en mi corazón lo que ahora declaro con mi boca, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme y por salvarme. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia de Epicentro, queremos dar gracias a Dios por su misericordia en estos días. Sabemos que son días difíciles, pero son días en donde debemos y podemos confiar en Dios. El Señor Jesús dijo que Él es el Dios bueno y misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace descender la lluvia sobre justos y sobre pecadores. Si Dios puede mostrar ese amor y esa misericordia para con el mundo sin distinción, ¿cómo no podrá Dios en este tiempo favorecer tu vida y tu familia con el cuidado y la provisión que tú necesitas? Por eso queremos en este momento orar pidiendo al Señor la bendición sobre la economía de las familias de la fe. Padre, en el nombre de tu Hijo, queremos pedirte que no haga falta bien a cada familia. Tu palabra nos enseña en el Salmo capítulo 34, ningún bien falta a los que te temen, nada faltará a los que te buscan. Y yo pido que sobre tus hijos y sobre las familias de la fe, Señor, tu cuidado esté para favorecerles, para proveerles, para suplirles de una manera milagrosa en este tiempo, Señor. Gracias por bendecir las finanzas y la economía, Señor, de cada uno. Oramos por esas empresas, oramos por esos empleos, Señor, que en este tiempo muchos temen, Señor, perder. Muchos ven, Señor, que se viene a pique. Yo pido que tú seas, Señor, poderoso para socorrerlos y para ayudarles y para que nada falte en este tiempo, Señor. Y que también de esa abundancia que tú provees con misericordia en esos milagros que estás obrando y que obrarás en las familias, también tus hijos, Señor, puedan tener para compartir con otros y ayudar a otros y bendecir a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.